Cuenta la leyenda que en el rincón más oscuro de los videojuegos indies, donde los sprites lloran, los desarrolladores viven del café y las plataformas 2D llevan siglos luchando por no ser olvidadas, aparece una pirata chiquita, pero moravísima, la hija de la fregada, con una taladradora tan poderosa que se la usa cerca del suelo, descarga una tumba, o una salida, o un túnel, o un combo que te vuela los sesos. Pepper Grinder es un título desarrollado por R-Edge y publicado por Devolver Digital. Sí, esos locos que nunca fallan en traernos juegos que parecen salidos de un sueño febril con un buen gusto. Se encuentra disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, la PC, el Nintendo Switch. Pepper Grinder es un plataformero de acción y excavación con mezcla de precisión, velocidad, fluidez con estilo visual que recuerda a los clásicos de 16 bits, pero con asteroides. ¿Te encuentras listo para clavar el taladro en la tierra y en el corazón del gamer retro que llevas dentro? Bueno, porque vamos a excavar esta joya indie y descubrir por qué Pepper Grinder es uno de los juegos que te hacen decir, carajo, esto sí es gaming. La historia arranca con Pepper, una joven cazadora de tesoros que surca los mares en busca de riquezas. Todo iba bien, hasta que un grupo de criaturas piratas llamadas Gnarlings le roba su botín. Se lo robaron todo, gamers, todo. Así que no dudo que ni los calzones le dejaron. Y la dejan ahí, sola, como moco debajo de una mesa. Así que sin nada más que su orgullo, Pepper los persigue. Y en medio de este alboroto cae de un puente. Y se encuentra con una poderosa herramienta. Un taladro gigante llamado Grinder. Y así es como empieza una nueva aventura de venganza, excavación y pura adrenalina. No es una historia compleja. Y la neta ni falta le hace. Esto no es un JRPG donde necesitas un árbol genealógico para entender quién es hijo de quién, o dónde colocar tus puntos de atributos sin cagar. Aquí el mensaje es claro, te robaron y vas a hacer que traguen tierra. Es minimalista, directo y con una narrativa visual que fluye sin romper el ritmo del gameplay. Las escenas se cuentan con animaciones tipo cómic, llenas de color y expresividad, y aunque Pepper no dice ni una palabra, su actitud lo dice todo. Me quitaste mi oro, así que prepárate para morder el polvo. Este juego no se anda con rodeos. Desde el primer segundo te suelta el control para que explore su alma, su esencia, su vibra, carajo, el ADN de Pepper Grinder, el movimiento. El concepto es bastante simple, pero la ejecución me pareció magistral. Pepper puede usar su taladro para excavar por la tierra como un tiburón bajo arena, girando y impulsándote y lanzándote a toda velocidad. El movimiento lo sentí orgánico y fluido, y al final tremendamente satisfactorio una vez que te acostumbras al mismo, porque si les soy honesto, lo sentí un poco extraño en un inicio. A cada salto, giro o embestida, el juego te responde con precisión quirúrgica. Y no solamente todo se trata de moverse, también puedes usar el taladro para atacar a enemigos, resolver acertijos, superar obstáculos que mezclan precisión con un timing perfecto. Hay zonas donde el terreno cambia. Tenemos arena, hielo, magma, agua. Y cada una modifica la sensación del movimiento. El juego no te explica con tutoriales, te enseña a jugar. Cada nivel introduce una mecánica nueva, la pone a prueba y luego la combina con lo anterior, creando un flujo de dificultad natural. Vamos a decir que es Gamer Design 101. Pero ejecutado como Shigeru Miyamoto se hubiera metido en una cueva con un taladro y mucho café. Y hablando de mecánicas nuevas, Pepper no solamente contará con su poderoso grinder, también le proporcionarán un gancho, nada más porque le faltaba volverse un poco más peligrosa. Este gancho servirá para impulsarte a nuevas alturas, encadenar saltos y resolver pequeños puzzles de momento. Y para darle aún más variedad al juego, también podrás usar algunas armas temporales, como un poderoso cañón portátil que se adaptará a tu grinder y disparará balas a diestra y siniestra para acabar con esos molestos enemigos. O también una especie de rocket launcher que podrá lanzar pequeños misiles que destruirán todo a su paso. Claro, cada arma durará un ratito, pero cambia la dinámica del nivel donde la obtienes. Y si también querías vehículos, pues ¿qué crees? También los hay. Tenemos una especie de moto de nieve que podremos usar para avanzar de manera rápida, aplastando enemigos. Y mi vehículo favorito, el robot gigante. Donde Pepper se trepe a uno, agárrate, porque vas a destruir todo lo que encuentres a tu paso.
y repartirás caos a más no poder. Y sí, no habrá poder alguno que la detenga. Y bueno, como buen plataformer, contaremos también con una tienda de mejoras, donde Pepper podrá comprar piezas cosméticas de su vestimenta o una que otra peluquita. Nada más para que la puedas personalizar un poco. También te venderán unas llaves especiales. Y estos dos ítems que les acabo de mencionar van a ocupar una moneda especial. Y esta la vas a obtener en cada nivel que pasemos. Habrá 5 monedas escondidas en cada uno de ellos. No les voy a mentir, algunas están bastante obvias, porque verán la pared resquebrajada. Pero otras sí vas a tener que poner a trabajar la ardilla para encontrarlas. Y para rematar tenemos los boss fights, que la verdad las sentí bastante épicas, bastante exageradas y muy bien animadas. Lastimosamente no son muchas, pero cada una tiene su gimmick, que las hace divertidas y entretenidas. Incluso por ahí una pelea sentí que parecía sacada de Metal Slug. Pepper Grinder está diseñada como un tributo a los plataformeros rápidos, y cada nivel es una lección de cómo mantener la diversión constante. Hay fases de pura velocidad donde te impulsas por túneles como un misil, otras donde te van a obligar a pensar, con puzzles de interruptores o plataformas móviles. Y las batallas de jefes que van a combinar los reflejos, la estrategia y tu timing perfecto. Ojo, aquí el juego no cuenta con relleno. Cada nivel tiene una identidad visual, un ritmo y una mecánica central distinta. Y a mí esto me pareció lo mejor, porque el juego nunca recicla ideas. La dirección artística es una mezcla entre caricatura moderna y un pixel art suave. No es retro, sí, no es HD, pero me pareció que está justo en medio, con mucho color y animaciones bien cuidadas. No hay un sistema de progresión completo, pero su rejugabilidad viene del puro placer de jugarlo bien. Ese sentimiento de sé que puedo hacerlo mejor es el que te hace repetir los niveles solo para encadenar combos perfectos y moverte como un torpedo humano. Y bueno, si quieres conseguir las 5 monedas de cada nivel. Visualmente, Pepper Grinder es una carta de amor al pixel art. Cada frame está cuidado con una precisión absurda. Las animaciones son suaves, los fondos están llenos de arte y el diseño de enemigos es tan colorido como grotesco. Digamos que tiene ese aire de juego de SNES con motor moderno, donde cada partícula, cada explosión y cada trozo bajo la tierra se siente vivo. Y lo mejor es que todo se mueve con una fluidez que te hace excavar cierta placentera como correr en Sonic o rebotar en Celeste. Hay algo en cómo se siente excavar y salir disparado del suelo que te remonta esa sensación de los clásicos. Pura conexión entre jugador y juego. Nada de menús innecesarios, nada de cinemáticas de 10 minutos. Solamente tú, tus reflejos y un taladro gigante. El soundtrack de Pepper Grinder fue compuesto por Excellent Sound y me pareció que es una joya. Es una mezcla muy particular entre electrónica ligera, beats rápidos, sonidos mecánicos y melodías tribales dependiendo de cada nivel. Me pareció que cada pista encaja con la energía de cada nivel. Rápida, intensa y con ese toque industrial aventurero. El soundtrack está diseñado para apoyar la sensación de velocidad. No te va a robar la atención, pero sí te va a empujar a seguir hacia adelante. Por ejemplo, cuando estás viajando bajo la tierra, la música baja de intensidad. Y cuando saltas al aire, ¡pum!, explota. Sentí como si el propio juego estuviera respirando conmigo. No te dejes engañar por su apariencia adorable. Pepper Grinder te puede hacer sudar las manos. La curva de dificultad es justa, pero bastante exigente. Los primeros niveles, puro jijiji jajaja, pura diversión. Pero conforme avanzan los reflejos tienen que ser milimétricos. Y aunque vas a morir más de una vez, el juego nunca se acaba sintiendo injusto, ya que contarás con checkpoints y son bastante generosos. El reinicio es inmediato y cada error te va a hacer mejor. Eso sí, la duración va a ser su punto más debatible. Pepper Grinder no es largo, digamos unas 3-4 horas y vas al grano, pero es tan intenso que te va a dejar huella. Y si eres de los que busca perfección, todos los coleccionables y los logros, pues te va a dar un retillo extra por ahí. Lo que me pareció bueno del juego es que posee una jugabilidad fluida, precisa y adictiva. Y cuando te das cuenta ya estás en la recta final del juego y lo estás disfrutando como un niño. El diseño de niveles me pareció ejemplar. Es difícil sentir que estás jugando un nivel similar durante toda la partida. Los visuales y las animaciones me parecieron bellísimas. Es más, varias veces me morí por estar viendo el fondo y los enemigos y las peleas contra los jefes. El soundtrack me pareció bastante potente y memorable. Sí, tal vez no vas a irlo a descargar directamente a Spotify o a tu celular, pero te mantendrá ocupado un buen rato.
Y lo malo es que, como les acabo de mencionar, el juego es corto, muy corto. Sí, les dije unas 3-4 horas y te vas muy rápido. La historia es bastante sencilla, así que no esperes una profundidad narrativa. Algunos niveles tardíos suben de dificultad de manera bastante abrupta, así que si no te acabaste de acostumbrar al movimiento, te vas a frustrar un poquitín. Y si no te gusta el gameplay basado en momentum, entonces este no va a ser tu juego. Hay juegos que buscan contarte una historia épica, y otros que buscan simplemente recordarte por qué estás jugando. Pepper Grinder me pareció que pertenece al segundo grupo. Es un recordatorio de que no necesitas 1000 sistemas, ni mundos abiertos, ni un loot infinito para divertirte. Es interesante saber que una buena idea, un control preciso y una ejecución impecable pueden convertirse en una experiencia que te deja sonriendo como tonto mientras te estrellas contra una pared porque ibas demasiado rápido. Pepper Grinder es un juego sobre moverte, sobre fluir, sobre disfrutar el viaje más que la meta. Y a veces, en la vida, como en Pepper Grinder, lo importante no es el tesoro al final del túnel, sino cómo taladras el camino para llegar. Y eso, gamers, es exactamente lo que este juego ofrece. Es energía pura, es un festival de movimiento, es un amor por el feel del control, por la satisfacción de dominar una mecánica hasta hacerla tuya. Pepper Grinder es breve, sí, pero bastante intenso. Como un expreso de adrenalina pixeleada. Y créanme, después de jugarlo, van a querer más. Y recuerden, gamers, no importa cuán profunda sea la cueva, ni cuántas veces te entierres. Lo importante es seguir perforando hasta encontrar tu tesoro. Si te gustó esta reseña, no olvides dejarme tu like, un comentario si quieres y compartirlo con tus compas. Activar la campanita para recibir notificaciones de otras próximas reseñas. Y bueno, eso es todo. Yo soy Salvador y esto fue Pepper Grinder. Nos vemos en nuestra próxima reseña.